El periódico que Pedro Sánchez nunca esperaba tener en contra acaba de publicar algo que lo cambia todo. Escucha bien porque esto no lo vas a ver en los telediarios. The Times, uno de los rotativos más prestigiosos y con más historia del mundo anglosajón, acaba de publicar un análisis devastador sobre el futuro político de Pedro Sánchez. Y lo más importante no es lo que dice el artículo, lo más importante es quién lo dice. Porque Sánchez lleva años usando a la prensa internacional como escudo. Cada vez que un medio extranjero publicaba algo favorable a su gobierno, ahí estaba él, con el tuit listo, presumiendo de los titulares. Pero hoy la historia es diferente. Hoy el tiro le sale por la culata. The Times titula sin ambigüedades: ¿cuánto puede durar Pedro Sánchez? Los crecientes escándalos del Partido Socialista amenazan con derrocar al presidente del gobierno de España. No es un blog, no es un panfleto de la derecha. Es uno de los diarios más leídos e influyentes del mundo. Y lo que hace en ese artículo es algo que en España llevamos meses viendo, pero que el gobierno se ha esforzado en enterrar. Enumera, uno a uno, los escándalos de corrupción que rodean al PSOE. Empecemos por el principio. Hace exactamente 8 años, esta misma semana, Pedro Sánchez llegó al poder gracias a una moción de censura. El argumento que usó para echar a Mariano Rajoy fue la corrupción del Partido Popular. Prometió regeneración democrática. Prometió que él sería diferente. Prometió limpiar las instituciones. Hoy, ese mismo hombre está en el centro de la mayor tormenta de corrupción que ha vivido la izquierda española en décadas. The Times lo documenta con nombres y apellidos. José Luis Ábalos, mano derecha de Sánchez durante años, imputado por amañar contratos públicos. Santos Cerdán, el hombre de los pactos en la sombra, imputado también. Y el presidente, que declaró sentirse traicionado y pidió perdón, pero que no ha dado ninguna explicación real sobre lo que pasó bajo su mandato. Pero lo que más le duele a Sánchez de este artículo no es eso. Lo que más le duele es lo que cuenta sobre Zapatero. Según The Times, un juez de la Audiencia Nacional ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como presunto cabecilla de una trama de tráfico de influencias. La investigación gira en torno a los vínculos de Zapatero con la dictadura venezolana y, en concreto, con el rescate de 53 millones de euros que el gobierno de Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra, una empresa que solo tenía 4 aviones y que jamás debería haber cumplido los criterios para recibir ese dinero público. El juez sostiene que los pagos recibidos por Zapatero y sus hijas, bajo la cobertura de trabajos de consultoría, fueron en realidad una comisión por gestionar ese rescate. Y Sánchez, hasta hoy, nunca ha explicado por qué Plus Ultra recibió ese dinero. Y justo cuando parecía que no podía ir a peor, llegó la trama que todos en España conocemos como la Ley 10, la sede del Partido Socialista en Madrid. La investigación apunta a una red organizada para desprestigiar, presionar o incluso sobornar a policías y fiscales que estaban investigando al entorno de Sánchez. Que quede claro lo que estamos diciendo. Registraron la sede del partido gobernante de España. Y The Times lo cuenta para que el mundo entero lo sepa. Aquí es donde este artículo adquiere una dimensión especial. Porque en España todavía hay una parte de la ciudadanía que cree, o que le han hecho creer, que todas estas investigaciones son una persecución política, una conspiración de la derecha, una fabricación mediática, que cualquier cosa que apunte a la culpabilidad de Sánchez o del PSOE es mentira porque viene de la fachosfera. Pero The Times no es la fachosfera. The Times tiene más de 200 años de historia y no le debe ningún favor ni a Sánchez ni a sus rivales. El propio artículo lo dice. Los 2 jueces que dirigen estas investigaciones tienen reputación intachable. La investigación sobre Zapatero la iniciaron fiscales franceses y suizos, no españoles. Y el argumento de la persecución está perdiendo fuerza incluso dentro del PSOE. Según una encuesta citada por el propio diario, solo la mitad de los votantes socialistas se lo sigue creyendo. Eso es la mitad de su propia base electoral que ya no compra el relato. Y ahora llegamos al colapso político. Porque The Times también detecta algo que los medios españoles estamos viendo desde hace semanas. Los pilares que sostenían el gobierno se están cayendo. Los partidos nacionalistas vasco y catalán, sin los que Sánchez no tiene mayoría, han pedido elecciones anticipadas. Alcaldes y cargos autonómicos socialistas reconocen en privado que seguir así hasta 2027 será un suicidio electoral para el partido. Y aunque de momento pocos lo dicen en público, la presión interna crece cada día. La conclusión de The Times es demoledora y directa. Cuanto antes celebre España elecciones, mejor para todos.
Que un periódico de ese calibre, internacional, respetado, sin ningún interés en la política española, le diga a Sánchez que se vaya, es un momento histórico. No es un editorial de un medio español. Es la prensa anglosajona poniendo negro sobre blanco lo que muchos en este país llevan meses diciendo en voz baja. Ahora bien, ¿va a cambiar esto algo? Probablemente no. Porque Sánchez ya ha demostrado que no le importa la opinión de los medios, ni la de sus socios, ni la de los jueces, ni la de los ciudadanos que le piden que convoque elecciones. Lo que le importa es el poder. Y mientras tenga el poder, controla los resortes del Estado. Tiene margen para defenderse de las investigaciones que le rodean. Por eso no se va a ir por las buenas. Solo hay dos caminos que pueden sacarle de la Moncloa: que sus socios parlamentarios le retiren el apoyo, o que su propio partido le dé la espalda. Y ese momento, aunque todavía no ha llegado, cada vez está más cerca. Y mientras ese momento llega, el daño para España se acumula. Cada semana sin respuestas claras es una semana más de bloqueo institucional, de presupuestos prorrogados, de reformas paralizadas, de un país gobernado por un presidente cuya única agenda real es su propia supervivencia política. Porque hay algo que no se puede perder de vista en todo esto. Mientras Sánchez gestiona escándalo tras escándalo, mientras sus ministros salen a los medios a hablar de lawfare y de conspiraciones, España tiene problemas reales sin resolver. La vivienda es inasequible para una generación entera. El mercado laboral sigue siendo una trampa para los jóvenes. La deuda pública no para de crecer. Y el gobierno, en lugar de gobernar, lleva meses en modo supervivencia permanente. Eso es lo que The Times no dice explícitamente, pero que se lee entre líneas. El coste real de tener a un presidente acorralado no es solo político, es económico y social. Un gobierno que dedica sus energías a tapar agujeros judiciales no tiene capacidad ni voluntad para hacer reformas de calado. Y luego está la cuestión de la credibilidad internacional. España es la cuarta economía de la eurozona. Lo que pasa aquí importa fuera. Y cuando un diario como The Times publica un análisis de este calibre, los inversores lo leen, los gobiernos aliados lo leen, las instituciones europeas lo leen. La imagen de España en el exterior lleva meses deteriorándose y artículos como este aceleran ese proceso. Por eso este titular no es solo un titular, es una señal de que el relato que Sánchez ha construido con tanto esfuerzo, el de un presidente progresista, moderno y víctima de una derecha reaccionaria, se está desmoronando también fuera de nuestras fronteras. Y eso, para alguien que ha hecho de la narrativa su principal arma política, es quizá el golpe más difícil de encajar. Deja like y suscríbete, ¡anda! Que es gratis y ayudas un montón.